Muy buenas, vamos a trabajar hoy con la recta que pasa por dos puntos usando la ecuación explícita de la misma y a partir de esto vamos a definir lo que es la pendiente, la ordenada del origen y después vamos a ver dos ejemplos resueltos. En primer lugar, ¿qué es esto de la ecuación explícita? Es una fórmula que me va a indicar cómo se relacionan los valores de x con los valores de y de las coordenadas de los puntos que conforman a esta recta. Si estos puntos van a estar todos alineados y para que estén alineados van a tener que cumplir con un crecimiento constante, ¿sí? Van a crecer de la misma manera. Vamos a ver que ese crecimiento lo vamos a definir con la letra M, se llama pendiente, y aparte de esto necesitamos como un punto de origen que lo vamos a llamar ordenada al origen, que va a ser el punto que corta al eje vertical. Vamos a definir ahora qué es esto de la pendiente. La pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. Si la recta baja, si la recta sube, si la recta no baja ni sube, se mantiene horizontal. Y se define como un cociente. Cociente significa división. Es el cociente incremental. Esto del incremento significa cuánto sube, cuánto baja, cuánto va para la izquierda, cuánto va para la derecha. En este caso yo lo estoy simbolizando con el triangulito que significa delta. Delta i me va a representar lo que disminuye o, en este caso está disminuyendo, lo que disminuye o sube la i con respecto a lo que va aumentando la x. Para el caso de la recta roja, el incremento o el decremento en este caso son 3 unidades a medida que la x aumenta 2 unidades. Es decir, la división que voy a hacer en este caso es 3 negativo porque estoy bajando dividido 2, que es lo que aumentó la x. Esa división me da menos 1,5 y esto es el cociente incremental. Es el crecimiento, en este caso el decrecimiento de y por cada unidad que crece x. Es decir, si yo me voy una unidad para la derecha, ¿cuánto estoy en este caso bajando? Estoy bajando 1,5. Y eso es este número. Para el caso de la recta azul, cuando yo me voy una unidad para la derecha, ¿cuánto estoy subiendo? Solamente media unidad. Y eso lo veo porque cuando la x aumenta 2 unidades, la y aumenta una sola. Si ahí tengo el cociente justamente de los incrementos. Igual si ustedes se fijan, esta fracción 1/2 es equivalente a 0,5 y esta fracción es equivalente a este número. Para el caso de que la recta no suba ni baja, entonces mi incremento va a ser para i 0, entonces la pendiente va a ser 0. Esto me divide los casos en tres formas posibles. O que las rectas suban cuando la pendiente es positiva, ahí lo llamamos función creciente o recta creciente. Que la función baje, en este caso la pendiente es negativa y se llama decreciente, o que no haga ninguna de las dos cosas y se mantenga todo el tiempo constante. Para este caso entonces la pendiente sería 0. En forma general, entonces dijimos que la pendiente es el cociente incremental, o sea, la división entre los incrementos de y respecto del incremento de x, y si nosotros lo miramos de esta manera, podemos ver que el incremento de y se encuentra siendo la diferencia entre la coordenada en y, acá yo le llamé a este punto 2 y punto 1, la diferencia entre las coordenadas de y, menos, dividido la diferencia entre las coordenadas de x, es decir, las coordenadas horizontales, para ver yo cuánto incremento hubo de manera horizontal. El otro punto importante, que lo habíamos definido hace un ratito, es la ordenada al origen, que va a ser un punto fijo que me va a decir por dónde va a pasar la recta, ¿sí? Por dónde cruza al eje vertical. Para este caso vemos que cruza en el punto 1, para el caso azul en el menos 1 y en el caso verde en el menos 2. Obviamente que ahora lo estoy tomando solamente con números enteros, pero podría ser cualquier número decimal, fracción irracional, etc. Una forma de encontrar este número es reemplazando la x por 0. Y ahí le encuentro cuál es el valor que le corresponde de y. Pensándolo a partir de la ecuación general que habíamos definido antes, dijimos que y era m por x más b. Si yo conozco la pendiente y yo conozco alguno de los puntos que pertenecen a la ecuación, por ejemplo el x1 que le corresponde el y1, entonces como yo sé que esta ecuación se cumple y supongamos que no conozco cuál es la ordenada del origen, lo único que puedo hacer es agarrar esta multiplicación, este resultado de la multiplicación y pasarlo restando de aquel lado para encontrar cuál es esa ordenada del origen. Si esto nos define cuál es la fórmula general de ordenada del origen. Vamos a verlo con el ejemplo que lo habíamos mostrado hace un ratito.
yo tengo mi punto 1, mi punto 2, las coordenadas x1 y 1 y las coordenadas x2 y 2. El y2 en este caso es esta coordenada que vale 1 y a 1 le tengo que restar la coordenada en y del primer punto, o sea, menos 3. Ahí tengo que tener cuidado con el tema de los signos. Si yo estoy restando y a pesar de que el número es negativo, no voy a poner un solo signo menos, no voy a decir, bueno, el 3 ya lo tengo adelante, o sea, el 3 ya tiene su signo adelante, entonces no lo pongo. No, al contrario, lo pongo todas las veces que sea necesario. Este menos es de la recta y este menos es del 3. Abajo hago la división entre x2, que acá es 3 positivo, menos x1, que de vuelta es negativo, entonces ahí tengo menos menos 5. Cada vez que me pase que un número sea negativo, es muy conveniente que lo ponga así entre paréntesis, como dice en el caso de arriba. O sea, 3 menos, menos 5. Y ahí simplemente me queda hacer la cuenta. Arriba tengo 1 menos menos 3, es 4. Y abajo 3 menos menos 5 es 8. Si yo hago esa división, 4 dividido 8 me da 0,5. Igual lo más conveniente es dejarlo en fracción, ¿sí? Entonces ahí ya tengo mi pendiente que vale 1/2. Esto es lo primero que necesito para poder encontrar la ecuación de la recta. Ahora me falta la ordenada al origen. Acá yo lo único que hice fue simplemente copiar la fórmula que teníamos de antes. Yo ya sé que mi pendiente es 1/2. Y acá esto es x1 e y1, pero podría ser x2 y 2, porque en realidad es indiferente quién es quién. Usando el 1, para la x es menos 5 y la y es menos 3. Entonces acá reemplazo esto por un menos 5, que esto es una multiplicación, y la y dijimos que daba menos 3. Entonces, haciendo esta cuenta, yo voy a encontrar cuál es la ordenada al origen. Obviamente que acá lo primero que tengo que resolver es la multiplicación, y tengo cuidado porque esto es negativo, esto también es negativo. Entonces, el menos 3 simplemente lo bajo y resuelvo primero esto, ¿sí? Menos 1/2 por menos 5. En ese caso, eso me va a dar positivo y me va a dar 2,5, ¿sí? O 5/2, que es lo mismo. Si yo resuelvo esa operación, menos 3 más 2,5 me da menos 0,5, que también lo podría expresar en decimales como menos 1/2. Entonces, ya tengo mi pendiente y mi ordenada al origen. Dijimos que la fórmula general es m, que es la pendiente, en nuestro caso es 1/2, por x, más la ordenada al origen, que me dio negativo, sí me dio negativo. Como acá esto es más b, al haberme dado negativo yo tengo dos opciones. Puedo ponerle más menos 1/2 o directamente le puedo poner menos 1/2 y ahorrarme los paréntesis. Eso es indistinto. Por ahí es más cómodo escribirlo como de esta manera usando un solo signo, pero da lo mismo. El ejercicio termina cuando pude encontrar la ecuación de la recta. Vamos con el segundo ejemplo y último. Este no tiene el gráfico. Tenemos como punto 1 el menos 4, 5 y como punto 2 el 2, menos 7. El menos 4 es la coordenada en en x del punto 1. El 5 es la coordenada en y del punto 1. Y lo mismo para el segundo punto. Esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en y. Primero encuentro la pendiente. Lo único que tengo que hacer es reemplazar esto. Va a ser esta resta, menos 7, menos 5. Menos 7, menos 5. Y abajo x2 menos x1 sería 2 menos menos 4. El resultado de esto va a ser, arriba tengo menos 12 y abajo tengo 6. Esa división me da negativo, me da menos 2. Entonces ya tengo mi pendiente m. Esta pendiente de acá vale menos 2. Después voy a elegir reemplazar, bueno, acá por x1 e y1, es decir, el x1 menos 4, el y1 vale 5, esto es 5 y esto es menos 4. Tengo que tener bastante cuidado acá porque aparecieron muchos signos negativos, pero bueno, yo sé que el menos 2 por el menos 4 me da positivo y con el menos de adelante me queda negativo de vuelta. Entonces eso termina siendo
5 menos 8. De todas maneras, eso se puede hacer todo junto en calculadora, daría lo mismo. Esa resta me da menos 3. Entonces ya tengo mi pendiente, que es menos 2, y mi ordenada, que es menos 3. Y ahí encontré la ecuación de la recta.